Cuando hablamos de Andalgalá, nosotros tenemos que remontarnos a los primeros tiempos de la colonia y de la conquista. Y este pueblo de Huaco, que en realidad no era un pueblo originario propiamente dicho, el nombre de Huaco es un nombre que se va a adoptar con el regreso de una conjunción de pueblos de Andalgalá por el año 1716 a 1720. En esos 4 años duró, digamos, todo el trámite del retorno de pueblos que sin querer terminan asentándose en estos territorios. Ya voy a contar un poco cómo es la historia. Y como no era un pueblo definido, no había un pueblo que se llamaba Huaco, ellos toman el nombre de Huaco porque ese era la denominación que tenían en La Rioja, que es el lugar donde ellos estuvieron asentados antes de venir a Andalgalá. Ese lugar se llamaba Huaco en La Rioja. El tema comienza de esta manera. Se calcula que más o menos en el año 1636 a 1638, después del segundo gran alzamiento, que es el alzamiento de Chelemín, nuestros pueblos, que acá en este territorio de Andalgalá había varios pueblos, son trasladados a Alta Córdoba, digamos, a una ciudad que está, una localización que está en la ciudad de Córdoba, ¿no? De acá fueron los indios mayengues o mayi, que eran unos indios que ya habían sido traídos en 1607, 1609 de la zona de Aconquija. Y ellos los ubican donde hoy está Mayi y llevaban esa denominación de Mayi. También llevan una parcialidad de los indios andalgalaos, que eran los indios que lideraba en aquel momento Chelemín, en una localización de lo que se llamaba antiguamente el Tucumangasta, que era una localización exacta entre el cerro que está arriba y hacia el costado del poniente, donde hoy está la pileta, que fue en algún momento hidroeléctrica, acá en la localidad de Julumao, en La Aguada. Esos han sido los menos, porque han sido los que más padecieron el alzamiento de Chelemín, y bueno, quedaron muy pocos, pero también fueron trasladados, fueron al exilio. Entonces dijimos los indios mayi, los indios andalgalao, algunos guasanes, y también había algunos indios que ya eran choya, aunque en realidad originariamente, de unos años antes, eran indios yocahuiles que los habían bajado de Santa María. A eso se le suman una parcialidad de indios pipanacos y otros pasipas acá en la zona sur de Andalgalá, ya en el departamento de Pomán. Entonces toda esa, digamos, esos grupos de pueblos originarios son trasladados a Córdoba. Para la misma época, los otros indios locales de acá, que eran los indios huachachi, y parte también de los guasanes, son llevados en realidad a otro asentamiento que está acá en Bañado de los Pantanos, entre el límite de Catamarca y La Rioja, pero el fuerte del Bañado de los Pantanos se localiza en la provincia de La Rioja. De esa manera es como se desmanteló completamente todos nuestros pueblos originarios después del segundo alzamiento de Chelemín. Estos pueblos que yo mencioné van a Córdoba y están bajo la encomienda de Isidro de Retamoso y Castro. Él es el encomendero. Entonces estos pueblos se asientan en Córdoba y desde el primer momento que ellos están en ese lugar, insisten en poder volver a estos territorios, porque nosotros sabemos que nuestros pueblos originarios, lo más sagrado que ellos tenían era la pacha, es decir, ellos tomaban siempre como referencia el hecho puntual de que las personas, los seres humanos, éramos parte
de ese ámbito natural que era la Pacha, incluidos todos los recursos, y entonces ellos sabían que si se los expatriaban, si se los exiliaban, se les arrancaba el alma. Entonces ellos siempre tuvieron la obsesión, la fijación de tratar de retornar a sus territorios. Estando en Córdoba comienzan estas primeras diligencias y gestiones. La versión que yo tengo, y tengo que ser claro porque yo conozco por lo menos dos versiones, que habría que investigar un poquito más a fondo, pero la versión que yo tengo es que se hace una primera instancia de pedido de regreso en la audiencia de Charcas, en Bolivia, y que después de que nuestros pueblos estuvieron aproximadamente 15 años en Córdoba, se le concede, digamos, desde la autorización del rey de España, el regreso, pero no a Andalgalá, a estos territorios, sino a otros territorios que Isidro de Retamoso y Castro tenía en La Rioja, en el lugar de Huaco, que es a donde ellos van a ir, digamos, a una nueva encomienda. Ahí van a estar aproximadamente, estimo yo, unos 70 años u 80 años, y también durante todo ese tiempo ellos están reclamando, pero la documentación que yo tengo ya habla de la audiencia de La Plata, que comienzan a hacer las gestiones porque quieren volver a sus territorios acá, en el valle de Conando, y comienza, y eso va a llevar, calculo yo, 60, 70 años para que se los autorice a regresar. Lo importante de esto, de lo que tiene que ver con San Isidro puntualmente, a propósito de que estamos celebrando las festividades de San Isidro Labrador, es que Isidro de Retamoso y Castro tenía, por supuesto, dentro de su encomienda sacerdotes católicos, y a cuenta de que él era Isidro también, de que se le había puesto el nombre de Isidro en referencia a San Isidro Labrador, él los instruye en la fe católica, tomando como referente y como patrono de esta encomienda a San Isidro Labrador. Por eso es tan importante todo esto, porque estos indios cuando van de acá, tanto a Córdoba como van a otros destinos, en realidad tenían muy poco adoctrinamiento religioso, pero ya en sus nuevos asentamientos ellos sí tienen la asistencia de clérigos, de religiosos que los van formando, los van bautizando y los van, digamos, introduciendo dentro de la fe católica. Por eso es muy importante, porque ellos en todo momento, su referente dentro de la iglesia más importante que tuvieron fue San Isidro Labrador. Y ellos tenían, digamos, como patrono, y era, digamos, su referente y su expresión espiritual más fuerte. Por eso es importante lo de San Isidro Labrador. Y bueno, como dije, estuvieron un tiempo en Córdoba, vienen a La Rioja, a Huaco de La Rioja, y después más o menos entre el año 1616 y 1720, que es cuando termina, digamos, el regreso de estos pueblos a Andalgalá, a este valle de Conando. Lo importante, a mi juicio, es de que ellos cuando llegan a este sector, la mayoría de los que allí estaban presentes eran indios mayas. En la crónica testimonial esta de la audiencia de La Plata dicen que antes ya de darle la autorización para que regresen, se hace una suerte de elección, de votación, donde el grupo más numeroso que había de aborígenes era el de los mayis. Por eso se gana esa posición, porque había un grupo menor de yocahuiles, que eran de la zona de Santa María, que ellos pedían volver a ese sector. Pero bueno, se hace esta elección, como la mayoría de los indios que había eran los mayis, bueno, se decide que ellos tenían que volver a estos territorios. Cuando ellos regresan acá se dan
con que ya estos territorios de Maye estaban ocupados. Había otros pueblos que habían sido traídos especialmente de la zona de las estancias, entonces ellos se localizan puntualmente acá al poniente de donde nosotros estamos en estos momentos, en lo que sería la localización de lo que nosotros conocemos con el nombre de esta recolección, digamos, de árido que hay pegado al río Chaquiago, al río original del río Chaquiago. En aquellos años, obviamente, que el río traía agua todo el tiempo, por eso ellos se localizan más o menos a la altura de lo que sería este camino que pasa por la escuela de Huaco, la escuela provincial de Huaco, en línea recta hasta el río Chaquiago. En ese sector, que tenían agua todo el año, como dije, ellos se localizan y ahí se asientan. Ahí es el lugar de asentamiento originario de los indios Huaco. Con el tiempo van a aparecer el retorno de los indios Huachachi. Eso más o menos ocurre en 1806, 1807, que es cuando se produce una contingencia, una verdadera tragedia, que fue el aluvión del río Abaucán en la zona del bañado de los pantanos, y como se produjo a las 2 de la mañana ese acontecimiento, la mayoría de la gente que estaba en el bañado de los pantanos murió completamente tapado por este aluvión. Se salva un grupo más pequeño que justamente era de la parcialidad de los Huachachi, que estaba un poco más arriba, digamos que tenían sus huertas, sus cultivos. Y eso hace que ellos regresen también y se localizan de donde yo cité el lugar de donde se localizaron los indios Huaco, unos 2 kilómetros más arriba, que todavía se notan algunos restos de una vieja capilla donde se asentaron los Huachachi. Entonces, bueno, ahí estaban en una diferencia de 2.000 metros, de 2 kilómetros aproximadamente, dos pueblos que habían retornado y que han sido pueblos originarios de acá. Por eso digo, lo de los indios Huaco es algo muy particular, porque no eran indios propiamente dichos identificables con la denominación de Huaco. Huaco es el nombre que se ponen tomando el lugar que ellos tenían en La Rioja, pero en realidad los pueblos que acá retornan eran la totalidad de las parcialidades aborígenes nuestras, donde estaban los indios Andalgalao, los indios Guasán, estaban los Choyas, que en realidad eran Yocahuiles, y estaban los Mayis o Mayengue, y parte de los pueblos de la zona de Pomán. Por eso digo, es muy, muy importante todo esto, para que tengamos en claro de que acá estaba lo que quedó de nuestros pueblos originarios. Y se asentaron acá, y bueno, después se van expandiendo hacia el naciente, que es donde tenían también la posibilidad de captar el agua del río Andalgalá, que venía acá por la calle San Martín, porque todo eso era el curso natural. Entonces iban levantando. El río Andalgalá era un río muy caudaloso, entonces toda esta zona que hoy estamos acá en el distrito de Huaco fueron haciéndose los primeros cultivos, y San Isidro siempre tuvo una presencia muy fuerte porque él era labrador. Ellos en esa época trabajaban la tierra. Entonces, de ese modo es como vuelven puntualmente en 1720, que es lo que se toma como fecha de referencia del retorno de nuestros pueblos originarios, y ahí es donde nace el pueblo de los indios Huacos, que es, como dije, una mezcla de distintos pueblos de Andalgalá. Y también es importante porque es acá en las crónicas que uno lee, por ejemplo, este templo que tengo a mi espalda, que es el templo de la iglesia de Huaco, como el cementerio que está al lado, son, digamos, las instituciones públicas más viejas que se conocen, ¿no? El caso puntual es que, por ejemplo, el viejo templo
que está ubicado en el distrito Plaza. Ese templo se inauguró en 1841. Eso fue una donación que hacen los indios Huachachi a la iglesia y ellos empiezan a edificar en 1820 ese templo que en 1841 lo van a inaugurar, que vendría a ser la parte donde hoy está la nave central del templo, que en aquel momento era solamente esa parte de la nave central que tenía su entrada por la calle Pérez Zurita. Y eso es importante porque ya este templo en 1745, lo mismo que el cementerio, ya existía. Por eso creo que es importante, muy importante, tener en cuenta esta referencia, porque la edificación de este nuevo Andalgalá se va a hacer a partir de estos pueblos huacos, donde San Isidro Labrador era el gran patrono. En el caso del centro de Andalgalá, los indios Huachachi, que ya tenían ellos el respaldo doctrinario de la congregación de los franciscanos, van a ir en 1841, cuando ellos inauguran el templo, hacen una suerte de cambio de patrono de todo el departamento, porque hasta ese momento la patrona era la Virgen del Carmen. Como ellos donaron todos los terrenos del centro donde se edificó el nuevo Andalgalá y el templo, entonces ellos piden de que se le imponga el nombre de San Francisco de Asís como patrono, que era su referente, así como para los indios huacos, San Isidro Labrador era su referente. Así que creo que esto es muy importante, no solamente que lo conozcamos, sino que las nuevas generaciones sigan investigando, porque esto es una fuente inagotable de información. Yo les comenté que yo conozco parte de una versión. Hay otra versión que dice de que en realidad las autorizaciones de regreso no se las dio la Audiencia de La Plata, sino la Audiencia de Charca en Bolivia. En fin, habrá que estudiar, pero creo que para nosotros, como andalgalenses, y sobre todo para esta congregación tan especial que es Huaco, conocer esto es muy importante para que sepamos cuáles son nuestras verdaderas raíces. San Isidro Labrador fue el referente espiritual que guió a un pueblo de todos los indios de la región prácticamente de Andalgalá, y acá estamos hoy en este siglo XXI con esta configuración que es el resto de una historia que para nosotros no fue fácil, para nuestros pueblos originarios fue una tragedia, pero que quedaron sobrevivientes y que por las venas que tenemos todavía transita mucha de esta sangre de nuestros pueblos originarios. Felicidades a toda la vecindad del distrito de Huaco, a todos los andalgalenses que estamos en estas festividades, y yo personalmente agradezco a Verónica, a Cristian, que me dan esta oportunidad de por lo menos expresarme en estos términos de historia y que es tan rico y tan profundo en el sentir de nuestra esencia de pueblos originarios. Muchas gracias.